empezar. Arrancamos con este sistema. Primero, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué tres grandes funciones tiene el sistema nervioso? Yo les digo, o sea, clasificándomelo funcionalmente. ¿No es sensorial, integradora y motora? Perfecto. Sensorial. ¿Sí? Que lo que hace es percibir todo lo que son los estímulos, que tanto sean de dentro del cuerpo, sea internos o que provenga del exterior, ¿sí? Mediante receptores. La función integradora, ¿qué hace? Una vez que llega la información sensorial al centro integrador, lo que hace el centro integrador es, digamos, decodificar esa información, ¿sí? Y tomar decisiones de acuerdo a esa información, de acuerdo a las experiencias previas que tengamos nosotros con ese mismo estímulo, ¿sí? Y de acuerdo a las emociones que tengamos en ese momento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pónganle que estamos todos sentados en una mesa y yo pongo una araña en el medio. Algunos van a salir corriendo, otros la van a agarrar y otros no van a hacer nada. Eso es de acuerdo, ¿sí?, al miedo que le tenga cada uno a ese bicho, y eso se da por todas las experiencias previas que uno tiene, ¿sí? Todas las funciones que genera, o sea, todas las respuestas motoras que ejerce o que hace el centro integrador, mediante las vías motoras, mediante neuronas motoras, van a ir a sus respectivos efectores, generando una función determinada. Ahora, estructuralmente, ¿cómo clasificamos al sistema nervioso? Periférico y central. Perfecto, tenemos el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central, ¿por qué está compuesto? La médula espinal y el encéfalo. Perfecto. Médula espinal y encéfalo, no médula suprarrenal ni médula ósea. Ojo que hay tres médulas diferentes. ¿Y el periférico? Autónomo, somático y entérico. Autónomo, no escuché más. Somático y entérico. Somático. Perfecto. Autónomo, somático y entérico. El entérico, si bien es una clasificación, obviamente, del sistema nervioso periférico, está regulado por el autónomo. ¿El autónomo en qué se divide? Simpático, parasimpático. Perfecto. El simpático y el parasimpático. En una simple oración, ¿de qué se encarga o cuándo se activa el sistema nervioso simpático y cuándo el parasimpático? Simpático, lucha y huida, momentos de estrés. Ajá. Y el parasimpático es de relajación. Bien, reposo y digestión. Por ende, yo le digo, ¿cuál de estos activa el entérico y cuál de estos inactiva el entérico? El simpático lo activa y el parasimpático lo inactiva. Al revés, el simpático lo inactiva y el parasimpático lo activa. ¿Por qué? Porque el parasimpático se da frente a respuestas, o sea, da respuestas de reposo, perdón, se activa mediante el reposo y la digestión, ¿sí? Que es, por ejemplo, como estamos ahora. El simpático, al activarse frente a respuestas de lucha o huida, lo que va a hacer es inhibir el entérico, inhibiendo las funciones digestivas para que en ese momento de estrés no nos den ganas de ir del cuerpo. Cuando uno está muy estresado o tiene alguna situación que requiera lucha o huida, ¿sí?, no le dan ganas de ir del cuerpo, ¿sí? Y es porque el simpático lo que hace es inhibir el entérico. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre el autónomo y el somático? El autónomo es involuntario, inconsciente. Ajá. ¿Y el somático? Voluntario y consciente. ¿Por qué es voluntario y consciente el somático? Porque controla las funciones de los músculos esqueléticos. Que son Bien, porque los voluntarios. efectores son los músculos esqueléticos, y los músculos esqueléticos son todos los músculos adheridos a los huesos. Todos los movimientos que nosotros ejercemos sean gracias a la contracción de esos músculos esqueléticos, que al contraerse lo que hacen es llevarme el hueso hacia donde va el músculo. Bien, todo eso está regulado por el somático. Ahora vamos a ver igual un par de cosas más. Bueno, y el entérico se divide en plexo submucoso, que se encuentra en la capa submucosa de los órganos y se encarga de todo lo que es la secreción. Y el mientérico se encuentra en la capa muscular y se encarga de todo lo que es contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal. Bien, esto es teoría. ¿Sí? Todo lo que es sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula. Y el encéfalo tiene todas estas porciones. Esto es puramente teórico, y yo después esto de Power se los doy también, así que no hay problema de que no tenía esto. El periférico,
¿sí? Y acá tenemos el autónomo, esto es lo que me importa. Habíamos dicho que el sistema nervioso simpático se activaba frente a respuestas de lucha o de huida, y el parasimpático se activaba frente a respuestas de lo que es reposo y lo que es digestión, ¿sí? Y el somático se activaba cuando necesitamos hacer un control voluntario de lo que son todos los movimientos corporales. ¿Por qué? Porque lo que les dije. Como está adherido a los huesos, ¿sí? Cuando se contrae el músculo esquelético, el hueso va con el músculo esquelético en la misma dirección, y uno eso lo hace de forma consciente y la mayoría de las veces voluntaria. ¿Por qué digo la mayoría de las veces? Porque también tenemos el reflejo, que el reflejo es una respuesta involuntaria, ¿sí? Pero eso lo vemos después. Esto es todo general. Esto que les voy a explicar entra para nervioso, para endocrino y para todo, ¿sí? Tienen que saber bien esta línea. Nosotros tenemos un estímulo, ¿sí? De donde sea, no importa de dónde venga. Ese estímulo, ¿por quién va a ser captado? Por receptores. Por un receptor, perfecto. ¿Y ese receptor qué va a hacer? Una neurona neurona sensitiva. Se va a conectar con una neurona sensitiva o aferente, que ¿a dónde va a terminar yendo? O llegando en realidad. Al centro integrador. Perfecto. Las neuronas sensitivas o neuronas aferentes, ¿sí? Esperen que se me conectó más gente. La neurona sensitiva o neurona aferente, que sale del receptor y llega al centro integrador, ¿cuántas son? ¿Es una sola o está conectada con otra neurona sensitiva? Es una sola. Una sola, ¿sí? No hay dos neuronas sensitivas desde cada receptor al centro integrador. Sí pasa que a veces la neurona sensitiva es demasiado corta y no llega al centro integrador. Quien se encarga de terminar de hacer que este estímulo llegue son interneuronas, son neuronas que conectan neuronas, no son ni motoras ni sensitivas, son neutras, entre comillas. El centro integrador, ¿qué hace? Recibe ese estímulo, lo integra, ¿y qué hace? Manda referencias. Manda eferencias mediante neuronas motoras. ¿Que dónde van a llegar? A un efector. Perfecto, ¿sí? Espérenme que creo que hay gente que se conectó recién. Bien, perfecto. La neurona motora o eferente, ¿cuántas son? ¿Cuántas van desde el centro integrador hasta cada efector? Pueden ser dos. ¿Siempre? Depende del efector. ¿Por qué? Porque depende o sea, si va a ser del sistema nervioso somático, autónomo. Bueno, explícame, ¿qué pasa si es el sistema nervioso somático? ¿Cuántas motoneuronas van a ser? Dos. Una, ¿sí? Lo que es sistema nervioso somático, que ahora lo vamos a ver igual, si hay otras diapos de eso, la motoneurona que sale del centro integrador es la misma que llega al efector, es una sola. En el caso del autónomo, son dos conectadas por un ganglio autónomo en el medio donde se hace la sinapsis, ¿sí? Excepto, que ahora lo vamos a ver, la parte del sistema nervioso simpático que llega a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal vamos a ver que es un ganglio autónomo modificado, ¿sí? Entonces, una sola motoneurona del simpático sale del centro integrador y llega a la médula suprarrenal. El resto de los efectores del autónomo, todas son dos motoneuronas. Ahora, hablando del sistema nervioso somático, ¿sí? ¿Dónde están los receptores del somático? En la piel. En la piel, perfecto, son receptores de la piel. ¿Y cuáles son los efectores? El músculo esquelético. El músculo esquelético. ¿Dónde están los receptores del sistema nervioso autónomo? En las vísceras. Perfecto. Sí, son receptores internos. ¿Y los efectores José. cuáles son? ¿Qué? Dime. Una pregunta. Sí. ¿Algún ejemplo del sistema nervioso somático? O sea, los receptores están en la piel, pero, por ejemplo, no sé, que te pellizquen. Ahora vamos a ver. Como- ¿Vieron lo que les dije ayer, que veamos eso de agarrar el mate?
Sí. ¿Sí? Ahora vamos a meter eso o sea, eso como ejemplo de todo esto. ¿Sí? Cuando terminemos lo que es potenciales y eso lo metemos. ¿Sí? Los receptores del autónomo están en las vísceras, o sea, están dentro del cuerpo. ¿Y los efectores cuáles son? Músculo liso o cardíaco. Músculo liso, músculo cardíaco y lo que son las glándulas. ¿Bien? Clasificación de receptores, todo lo que es teoría se los voy explicando, ¿sí? Pero como es teórico, prefiero ir más a lo que es proceso. Receptores hay dos formas de clasificarlos, ¿sí? La primera es según el tipo de estímulo que detecten, y la segunda es de dónde viene el estímulo. De acuerdo a según el tipo de estímulo que detecten, nosotros tenemos los osmoreceptores que detectan cambios en la presión osmótica. ¿La presión osmótica qué es? Siempre que a ustedes les preguntan qué es una presión, no importa el apellido, la presión osmótica, presión arterial, etcétera, tienen que decir siempre qué es la presión que ejerce algo sobre algo. ¿Sí? En el caso de la presión arterial, ¿qué es? Es la presión que ejerce la sangre contra la pared del vaso sanguíneo. La presión osmótica es la presión que ejerce ¿quién? ¿Los líquidos? No, ¿El los agua? solutos, ¿sí? En Ah. una solución. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una deshidratación, va a disminuir la volemia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy sacando agua. ¿Y qué le pasa a la presión osmótica si disminuye la volemia? Por la disminución de agua. Aumenta. Aumenta. No aumenta porque aumenten los solutos, sino porque al disminuir el solvente, los solutos es como que cobran más peso dentro de la solución. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Los mecanorreceptores detectan estímulos mecánicos, ¿sí? Mecánicos, llámensele tacto, vibración, presión, estiramiento, y pueden estar tanto en la piel como dentro del organismo. Los quimiorreceptores detectan cambios químicos, los nociceptores detectan el dolor, los termorreceptores o termoceptores cambios de temperatura, los fotorreceptores, lo que es los estímulos lumínicos, y están en los ojos, y según de dónde provenga el estímulo tenemos tres tipos. Los exteroceptores, que se encuentran en la piel, ¿sí? Y detectan cambios o estímulos del exterior del cuerpo. Los interoceptores, que están dentro del organismo y detectan cambios dentro del organismo. Y los propioceptores. Los propioceptores se encuentran en todo lo que son articulaciones, tendones. El tendón es la porción del músculo que se une al hueso. Y en lo que es el oído interno. ¿Qué es lo que hacen los propioceptores? Hacen dos cosas. En primer lugar, nos da información de la ubicación de nuestro cuerpo en el espacio. Yo si a cualquiera de ustedes les digo cómo tienen el dedo gordo, ¿sí? Del pie derecho, ustedes me van a poder decir si está estirado o está flexionado sin ver el dedo. Y eso es porque los propios sectores de la articulación del dedo y de los tendones de los músculos del dedo, ¿sí? Les dan a ustedes la percepción de cómo estaba, ¿sí? Lo que es justamente el dedo en el espacio. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si nosotros estamos acá teniendo la clase tranquilos y afuera, ¿sí? de la ventana hay un choque, una explosión, automáticamente vamos a girar hacia el lado donde se genera el disturbio. ¿Por qué? Porque en el oído interno también hay propioceptores, y es el encargado, ¿sí? De que si hay una disrupción en el ambiente donde estamos, girar hacia ese lugar. Esto igual lo van a ver después, bien en fisio. Además, los propioceptores lo que hacen es generar un aumento inicial de lo que es la frecuencia respiratoria. Cuando uno está haciendo ejercicio aeróbico, cuando está haciendo ejercicio aeróbico, va a ver que apenas arranca a hacer ejercicio, aumenta la frecuencia respiratoria. Y posteriormente a eso, lo que hace la frecuencia respiratoria sigue aumentada, pero se regula. ¿Sí? Ese aumento inicial se da por los propioceptores. Necesito preguntar, hay una chica que se conectó con el nombre de Alicia, y no sé quién es más, no creo que ya no estaba. Sí, soy yo, Manu. Se me trabó toda la compu y tuve que entrar con la de mi mamá, perdón. Ah, no hay problema, no hay problema. Bien, esto con respecto a los receptores. Estos receptores, o sea, no todos, pero por ejemplo los mecanorreceptores son uno, que pueden ser exteroceptores si están en la piel o interoceptores si están dentro del organismo. ¿Qué ejemplo de mecanorreceptor
que sea interoceptor me pueden dar? Es un mecanorreceptor sensible al estiramiento que está dentro del organismo. Cuando Los se... pulmones, ¿Cómo? los pulmones, En los pulmones no hay mecanorreceptores. ¿En los vasos sanguíneos? Hay otro más fácil y que lo ven más seguido, que tiene un nombre propio, que regula lo que es toda la parte cardiovascular. Está en el seno aórtico y en el seno carotídeo. Los varoreceptores, ¿sí? Son mecanorreceptores sensibles al estiramiento que se encuentran en el callado aórtico y en la carótida, y son los encargados de regular la presión arterial, por ejemplo. ¿Sí? A nivel digestivo también hay mecanorreceptores que cuando llega el alimento se estiran y le dan la señal al encéfalo, al centro integrador, digamos, al sistema nervioso central, de poner en marcha las funciones digestivas para que ese alimento que ingresó logre salir. Bien. ¿Los mecanorreceptores y barroreceptores serían lo mismo? Los varoreceptores sí son un tipo de mecanorreceptores sensibles al estiramiento. Sí, sí. Ah, bien. Bien. Esto lo pasamos rápido, es puramente teórico. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de células del sistema nervioso, que tenemos neuronas y células de la glía. La diferencia es que las neuronas se encargan de generar, transmitir, ¿sí? Generar y transmitir el potencial de acción, ¿sí? Un impulso nervioso. En cambio, las células de la glía no hacen eso, sino que se encargan de generar un ambiente propicio para que la neurona pueda ejercer su función. Y otra de las características es que las neuronas no se dividen y las células de la glía sí. Con respecto a la neurona, las diferentes partes, tenemos lo que es el soma, ¿sí? Y las dendritas, que son los encargados de recibir lo que son los estímulos o los impulsos nerviosos provenientes de otras neuronas. Cada dendrita recibe un impulso nervioso de una neurona diferente. De esa forma formamos una red. ¿Y qué es lo que impedimos? Que si se daña una neurona, no se dañe todo el circuito. Lo que es el axón, ¿sí? El axón es el sitio por donde el impulso nervioso se va a transmitir hasta llegar a las terminales axónicas, ¿sí? Las terminales axónicas se dividen y forman estructuras con estas pelotitas, ¿sí? Que se denominan varicosidades, botones sinápticos o bulbos sinápticos. Y estos son los que se van a conectar con las dendritas de otras neuronas para transmitir el impulso nervioso. El cono axónico, que sería esta zona, es el sitio de la neurona donde el potencial de acción o impulso nervioso se va a generar. Vamos a ver que de acuerdo a la sumatoria de los potenciales graduados que se den en todas las dendritas, el cono axónico va a dar el ok o no para que se genere y se transmita el impulso. Esto lo vemos ahora. Y la vaina de mielina, ¿sí? La vaina de mielina es un compuesto lipídico, ¿bien? Que lo que hace es rodear el axón. ¿Qué función tienen los lípidos con respecto a la parte eléctrica del organismo? ¿Aumenta la velocidad ¿Por qué? de los impulsos? Sí, ¿por qué? No sé. Porque lo que hacen es tener un efecto de aislante, ¿sí? Generan un aislamiento eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven las neuronas que están mielinizadas, ¿sí? Ven que están mielinizadas de a zonas, ¿bien? Y en el medio hay zonas que no están mielinizadas que se denominan nodos de Rambia. Entonces, cuando se genera el impulso nervioso, se transmite hasta la primera vaina de mielina y salta el primer nodo de Rambia. El primer nodo de Rambia salta al segundo, al tercero, al cuarto, y de esa forma se genera una conducción que se denomina saltatoria, y la característica que tiene es que es mucho más rápida que si la conducción fuese continua, o sea que si no hubiese vaina de mielina. ¿Por qué? Lo vemos después. Con respecto a la vaina de mielina, ¿sí? Nosotros tenemos, la vaina de mielina, acá se los dejo para que lo lean, que es básicamente lo que les expliqué. Uy, se puso dos veces. Esto quería.
Tenemos tres clasificaciones de estructurales de las neuronas. ¿Sí? Tenemos neuronas multipolares, neuronas bipolares y neuronas unipolares. Las multipolares son la que vimos anteriormente, es la que tiene muchas dendritas de un solo axón. Las bipolares tienen una dendrita principal y un axón, y las unipolares tienen una prolongación que se divide y forma dendritas de un axón. La bipolar tiene una dendrita que se ramifica y un axón. La multipolar es la que conocemos, y la unipolar tiene una sola prolongación que se divide. Esto es todo teoría. Las células de la glía o neuroglia, ¿sí?, se dividen de acuerdo a si estamos hablando del sistema nervioso central o si estamos hablando del periférico. La neuroglia del central son estos cuatro, lo que es astrocito, oligodendrocito, microglia y célula ependimaria, y la del periférico son estas dos, célula satélite y célula de Schwann. Los astrocitos tienen 1,5 millones de funciones, pero esta es la que más importa. Lo que hacen es formar lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que los capilares, ¿sí?, sanguíneos que llegan a lo que es el sistema nervioso, al centro integrador, ¿sí?, tienen como espacios, y tienen como pequeños agujeros, como pequeños poros que se denominan fenestraciones. Normalmente, muchas sustancias pueden pasar por esas fenestraciones, y si sucediera, podrían generar daños en lo que es el sistema nervioso, ¿sí?, porque hay sustancias benignas y sustancias nocivas. Entonces, ¿qué hace el astrocito? Emite una prolongación, ¿sí?, de su membrana, y lo que hace es rodear, ¿sí?, a lo que es el vaso sanguíneo, tapando o sellando todos esos poritos que se generan. Entonces se forma una barrera formada por la sangre, hemato, y por el astrocito encefálico. De esa manera impedimos que sustancias nocivas de la sangre pasen a lo que es el tejido nervioso. El oligodendrocito, ¿sí?, es la célula del sistema nervioso central encargada de formar la vaina de mielina en los axones del sistema nervioso central. Y la característica es que un oligodendrocito puede mielinizar muchos axones porque está alejado de estos. La microglia es el macrófago, ¿sí?, de lo que es el sistema nervioso central. Es el encargado de fagocitar toda sustancia o microorganismo extraño que ingresa al organismo y que sea un potencial patógeno para el organismo. Para él, más que nada para el centro integrador. Y las células ependimarias, ¿sí?, lo que hacen son las intermediarias o las que conectan el tejido encefálico, ¿sí?, o el tejido nervioso con la cavidad del líquido cefalorraquídeo. Y se encargan de generar el pasaje de sustancias entre uno y el otro. Estas son las células ependimarias, tejido nervioso, cavidad del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es una sustancia incolora que lo que hace es bañar, por así decirlo, lo que es el encéfalo y la médula espinal. Además de dar protección, lo que hace es recibir todos los desechos de las células del tejido nervioso y dárselo a lo que es la sangre. ¿Bien? Y de esta forma, la sangre lo que va a hacer es circular todos estos desechos, ¿sí?, pasarlos por el corazón, ¿sí?, y una vez salido del corazón van a terminar en el hígado, y con todo el circuito nervioso. Con respecto al sistema nervioso periférico, tenemos dos células de la microglia. Tenemos las células satélites, ¿sí?, que de lo que se van a encargar es de formar o de generar un ambiente propicio en el ganglio autónomo para la sinapsis. ¿Sí? ¿Qué significa ambiente propicio? Por ejemplo, generando una eliminación, por ejemplo, de los cationes que quedaron, o de los neurotransmisores que quedaron. Y por último, tenemos la célula de Schwann, que la célula de Schwann es la encargada de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Pero a diferencia del oligodendrocito que mieliniza muchos axones, una célula de Schwann puede mielinizar solamente a un axón por el hecho de que la célula de Schwann lo que hace es rodear al axón. ¿Sí? Esta es la célula de Schwann y este es el axón. Por ende, como está adherida a un solo axón, mieliniza un axón. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien.
Chicos, por las dudas les digo, cada 40 minutos Zoom se corta, y ahora quedan 8 minutos. Cuando se corte, vuelvan a ingresar con el mismo link que les mandé. Bien, vamos con las señales eléctricas neuronales. Nosotros tenemos lo que es el potencial de membrana en reposo. Yo les digo, ¿qué es el potencial de membrana en reposo? Cuando la membrana está polarizada. No, la despolarización es un proceso que se da en el Cuando potencial. no tiene ningún tipo de estímulo. El potencial de membrana en reposo es un valor, ¿sí?, que es de menos 70 milivoltios. Es un valor que se da gracias a la distribución de cargas positivas y negativas a ambos lados de la membrana. ¿Sí? En el líquido extracelular, ¿sí?, y el líquido intracelular tiene una carga similar, tiene una cantidad similar de cargas. ¿Sí? Es decir, que están en equilibrio, de cargas positivas y de cargas negativas. A ambos lados de la membrana esto no se da. Oh, se te escucha recortado. Uy, a ver, ¿se me escucha mejor? Hola. Ahora sí. Bien. ¿Podrías volver a explicar Sí, desde el sí. principio lo del potencial de membrana en reposo? Lo que les decía es que en la célula, el líquido extra e intracelular tiene una distribución similar de cargas, generando la misma carga, la misma cantidad de cargas positivas de un lado como del otro, igual que de negativas. Eso sucede, ¿sí?, a ambos, en el líquido extra e intracelular, pero la excepción es a ambos lados de la membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la parte más interna de la membrana hay una mayor cantidad de cargas negativas que en la parte externa. Y eso es lo que me da lugar al potencial de membrana en reposo. En el interior de la membrana, ¿sí?, hay 70 veces más cargas negativas que afuera. Por eso decimos que el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivoltios. Y porque hay 70 veces más cargas negativas adentro que afuera. Y este potencial se da sin ningún tipo de estímulo. ¿Entendieron? Sí. Después tenemos lo que son los potenciales graduados. Ahora después lo vamos a unir todo. El potencial graduado es una variación pequeña, ¿sí?, en el potencial de membrana en reposo. Dentro de lo que es el gráfico de potencial de acción, el potencial graduado va de acá hasta acá. ¿Sí? Es esto. Es una variación pequeña de lo que es el potencial de membrana que puede alejar o acercar el potencial o el valor de la membrana al umbral. ¿Qué es el umbral? Que sería este, que es de menos 55 milivoltios. ¿Cómo me define el umbral? En donde se alcanza la despolarización y desde ahí el estímulo produce el potencial de acción que no cesa hasta que cese el estímulo. Bien, ¿y por qué se genera acá el potencial de acción? ¿Por qué se despolariza la membrana? Porque hay una pendiente. ¿Qué pasa en el valor umbral? ¿Se abren los canales de sodio? ¿Regulados por qué? Por voltaje. Bien, el umbral es el potencial de membrana en el cual se abren masivamente los canales de sodio regulados por voltaje y se empiezan a abrir los canales de potasio regulados por voltaje. ¿Sí? Estos potenciales, bueno, el potencial de acción es esto, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es un cambio brusco en el potencial de membrana para que sirve para que la señal eléctrica se transmita a larga distancia, o sea, hasta el botón sináptico. La formación de lo que es el potencial graduado, potencial de acción, depende de lo que es la apertura o el cierre de diferentes tipos de canales. Hay 4 tipos de canales. Los pasivos, que no les vamos a dar importancia porque la apertura y el cierre se da al azar, ustedes tienen que saber que están solamente. Tenemos los canales regulados por ligando. Los canales regulados por ligando son aquellos que se abren y se cierran cuando una molécula se les une o se le desune, por así decirlo. A esa molécula se le llama ligando.
Los regulados por voltaje son los que son los que su apertura o su cierre depende de cambios en el potencial de membrana. Y los regulados mecánicamente, si sean gracias, o sea, se abren o se cierran, gracias a la estimulación mecánica. Por ejemplo, la presión, la vibración, el estiramiento, etc. ¿Y el regulado por ligando, un ejemplo? El ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero el ejemplo típico es el de la sinapsis, ¿sí? Ah. Todo esto igual es como que vamos explicando por partes y de a poco vamos uniendo todo con todo hasta que llegamos al final. Y ahí unimos todo. Los potenciales graduados, entonces habíamos dicho que eran cambios en el potencial de membrana o sea, pequeños cambios en el potencial de membrana que se transmiten a corta distancia. El potencial graduado, ¿sí?, se origina gracias a la apertura o cierre de qué tipos de canales. Mecánicos y de ligando, creo. Y regulados por ligando. Nosotros tenemos un potencial de membrana en reposo que es de menos 70 milivoltios. Cuando se abren o se cierran los canales regulados por ligando o mecánicamente, se genera un potencial graduado que puede ser de dos tipos. Si ese potencial graduado hace que la membrana se vuelva menos negativa o más positiva, se va a llamar potencial graduado despolarizante. No es la despolarización. Y si hace que el potencial de membrana, o sea, que el potencial de membrana se vuelva más negativo, se llama hiperpolarizante. O sea, si me acerca el valor del potencial de membrana al umbral, se llama despolarizante, y si me lo aleja es hiperpolarizante. Ahora, ¿dónde se encuentran los canales regulados por ligando y regulados mecánicamente? ¿En qué parte de la neurona? Los mecánicamente en las dendritas y el soma. ¿Y los regulados por ligando? ¿En las dendritas y el soma? Perfecto. ¿Sí? Entonces los potenciales graduados se generan en las dendritas y en el soma, porque es la única porción de la neurona que tiene estos tipos de canales. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, queda menos de un minuto, chicos. Salgan todos y vuelvan a ingresar ahora con el mismo link y seguimos.